Un hombre traicionó a su familia por dinero, pero cuando se arrepintió era demasiado tarde. Antes de empezar, los invito a darle like y suscribirse, que es solo un clic y me apoya muchísimo. El cielo de aquella tarde estaba teñido de un gris pesado, como si la ciudad entera se desvaneciera bajo el peso de las nubes. Marcos caminaba rápidamente por las calles desiertas, con la mirada fija en el suelo y el corazón acelerado. Había pasado semanas dándole vueltas a la misma decisión, intentando justificarla, intentando convencerse de que lo que estaba a punto de hacer era necesario. Pero en el fondo, sabía que era una traición imperdonable. Su vida, hasta ese momento, había sido una constante lucha. Nacido en una familia humilde, Marcos había aprendido desde niño el valor del esfuerzo. Su padre, un hombre honrado y trabajador, le había inculcado la importancia de la honestidad. Su madre, siempre paciente y cariñosa, le enseñó el valor de la lealtad hacia quienes amas. Junto a ellos, su hermana Clara y su esposa Sofía, Marcos había construido una vida sencilla pero llena de amor. Sin lujos, pero con la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, cuando nació su hijo, Diego, las cosas comenzaron a cambiar. Los gastos crecieron y el trabajo en la pequeña empresa de construcción donde Marcos era empleado no daba para más. Cada día se enfrentaba a nuevas deudas y la presión de ser el proveedor lo consumía. Por las noches, mientras Sofía dormía a su lado, él se quedaba despierto, mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo podía sentirse tan perdido cuando tenía lo que siempre había querido? Una familia a la que amaba. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando apareció Julián, un viejo amigo de la infancia, alguien a quien había dejado de ver hacía años. Julián siempre había tenido una sombra de misterio a su alrededor, y cuando reapareció en la vida de Marcos, lo hizo con una propuesta que lo sedujo de inmediato. «Mira, Marcos», le dijo Julián una tarde, mientras compartían unas cervezas en un bar de mala muerte. «Yo sé que estás hasta el cuello con las deudas y quiero ayudarte. Tengo un negocio que te puede sacar de este hoyo». Marcos lo miró con recelo. Sabía que Julián no era precisamente un hombre de principios, pero la promesa de una salida rápida a sus problemas lo mantenía en la conversación. Aceptó el primer trabajo. «Solo uno», se dijo a sí mismo. «Solo una vez y todo volverá a la normalidad». El primer encargo fue sencillo. Un transporte de mercadería. No sabía exactamente qué contenían las cajas, pero no preguntó. Recogió el dinero y regresó a casa sin decir una palabra. El alivio de tener un poco más de efectivo en el bolsillo fue suficiente para apagar temporalmente las dudas que lo atormentaban. Pero los trabajos no se detuvieron ahí. Lo que al principio parecía un favor aislado se convirtió en una cadena interminable de pequeños delitos, cada uno más comprometedor que el anterior. Y cada vez que Marcos pensaba en detenerse, Julián le recordaba lo mucho que ya estaba involucrado. «No hay vuelta atrás, amigo», le decía con una sonrisa socarrona. «Ya estás dentro, y si te sales, no solo tú lo pagarás». Esa amenaza, velada pero clara, fue lo que lo mantuvo atrapado. Sabía que si algo salía mal, su familia también sufriría las consecuencias. El miedo lo paralizaba, y aunque cada día que pasaba se sentía más alejado de los suyos, no encontraba el valor para detenerse. A medida que el dinero comenzó a fluir, las cosas en casa cambiaron. Las deudas desaparecieron y Marcos pudo ofrecerle a Sofía y a Diego comodidades que antes parecían inalcanzables. Una mejor casa, un auto nuevo, vacaciones en lugares que solo habían visto en revistas. Pero a pesar de todo, el distanciamiento entre ellos crecía. Sofía lo notaba, pero no preguntaba. Marcos sabía que ella sospechaba algo, pero no tenía pruebas.
Y él, cobarde como nunca antes se había sentido, no era capaz de mirarla a los ojos y confesarle la verdad. A medida que su participación en los negocios de Julián se profundizaba, los trabajos comenzaron a tomar un giro más oscuro. Lo que al principio parecía inofensivo se transformó en violencia y peligro. Había noches en las que Marcos volvía a casa cubierto de sudor frío, con las manos temblando y el corazón en un puño. Sabía que estaba cruzando límites que jamás debió haber tocado. Pero el miedo a las represalias y la necesidad de proteger a su familia lo mantenían en una espiral de la que no podía escapar. Hasta que una noche todo se salió de control. Julián le había pedido que asistiera a una reunión importante, una que supuestamente sería su último trabajo antes de poder alejarse definitivamente. Marcos aceptó, aferrándose a la esperanza de que por fin podría librarse de esa vida de mentiras y traición. Pero lo que no sabía era que Julián lo había usado como señuelo en una emboscada. Esa noche, al llegar al lugar acordado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, Marcos se dio cuenta de que algo no andaba bien. Un silencio inquietante llenaba el aire, y no había rastro de Julián ni de las otras personas que se suponía estarían allí. Su intuición le gritaba que se marchara, pero antes de que pudiera moverse, varios hombres armados aparecieron de las sombras. «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz entrecortada mientras daba un paso atrás. Uno de los hombres, alto y corpulento, con una cicatriz en el rostro, se acercó a él lentamente. «Nosotros hacemos las preguntas», respondió con frialdad. «Parece que tu amigo Julián decidió jugar con la gente equivocada y ahora tú estás en medio de esto». Marcos sintió cómo el mundo se le venía abajo. En un abrir y cerrar de ojos, había sido arrastrado a una situación que no comprendía, una de la que no sabía si saldría con vida. Intentó explicarse, decir que no tenía nada que ver, que solo estaba siguiendo órdenes. Pero los hombres no estaban interesados en sus palabras. Lo llevaron a la fuerza a un auto y durante lo que parecieron horas lo mantuvieron cautivo mientras conducían por caminos desconocidos. Sus pensamientos iban y venían, reviviendo cada decisión equivocada, cada mentira que había contado. Se odiaba a sí mismo por haber caído tan bajo, pero lo que más le dolía era pensar en Sofía y Diego. ¿Qué les dirían si no volvía? ¿Cómo explicarían su desaparición? Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una vieja fábrica abandonada. Los hombres lo arrastraron al interior y allí, en medio de la oscuridad, vio a Julián atado y golpeado. «Lo siento, Marcos», murmuró con la voz débil. No sabía que esto pasaría, pero Marcos no podía sentir más que desprecio. Sabía que había sido traicionado, usado como un peón en un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Marcos, dirigiéndose al líder del grupo tratando de mantener la compostura. «Tu vida ya no nos importa tanto», respondió el hombre con la cicatriz. «Pero queremos asegurarnos de que recibas el mensaje y que entiendas lo que pasa cuando alguien nos traiciona». Fue entonces cuando Marcos supo que el precio no lo pagaría solo él. El líder del grupo hizo una seña con la mano, y dos de los hombres lo tomaron con fuerza de los brazos, arrastrándolo hacia el fondo de la fábrica. El frío del cemento traspasaba sus zapatos, y el eco de sus pasos resonaba por el lugar vacío, aumentando la tensión en su pecho. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero lo peor era la incertidumbre de no saber qué ni cuándo. Los hombres lo empujaron hacia una silla oxidada en el centro de una pequeña habitación iluminada apenas por una bombilla colgante. Lo ataron con fuerza y su corazón latía con tal velocidad que pensó que colapsaría antes de que hicieran algo.
En el silencio sofocante del lugar, escuchaba solo su respiración acelerada y el latido de su propio corazón, mientras los hombres se preparaban para hablar. El hombre de la cicatriz se acercó, encendiendo un cigarro con una tranquilidad que contrastaba con la desesperación de Marcos. Sus ojos se clavaron en los de él, fríos, impenetrables. «Julián ya te explicó que cometió un error», dijo el hombre con una voz gélida. «Y tú has sido su cómplice, lo quieras o no. Sabemos todo sobre ti, Marcos. Sabemos dónde vives, con quién vives, y qué tan rápido tu vida cambió cuando empezaste a trabajar para nosotros». Marcos trató de hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sabía que cualquier cosa que dijera no cambiaría la situación. Lo único que podía hacer era esperar y rogar que aquello no afectara a su familia. «Mi familia no tiene nada que ver», susurró finalmente con la voz quebrada por el miedo. «Ellos no saben nada. Yo hice esto solo. Por favor, no los involucren». El hombre de la cicatriz se rió con amargura, sacudiendo la cabeza. «Eso dicen todos», respondió acercándose más. «Pero siempre están involucrados, Marcos. Cada decisión que tomaste los afectó desde el primer momento. Y ahora que estás en esta posición, ¿de verdad crees que podemos simplemente ignorar lo que has hecho?» Marcos intentó moverse, pero las cuerdas en sus muñecas lo mantenían firmemente sujeto. Quiso gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para que no mencionaran más a su familia. En su mente, la imagen de Sofía y Diego era lo único que importaba. Los veía en la casa, ajenos al infierno que él había desatado, y el dolor de haberlos traicionado lo consumía por dentro. Los hombres hablaron en susurros entre ellos durante unos minutos. Marcos no podía oír todo lo que decían, pero captaba fragmentos de frases que lo llenaban de terror. Mensaje, familia, consecuencias. Cada palabra era como una estaca clavándose en su conciencia. Finalmente, el hombre de la cicatriz regresó, ahora con una sonrisa sombría en su rostro. Se inclinó hacia Marcos, sus ojos brillando con una maldad contenida. «Lo que haremos no es por gusto, sino por necesidad», dijo lentamente. «Queremos que entiendas que, en este mundo, cada acción tiene un costo, y tu costo, Marcos, será ver cómo lo pierdes todo». Las palabras se quedaron flotando en el aire como una sentencia de muerte. Marcos sintió que su cuerpo se congelaba, incapaz de procesar el significado completo de esa amenaza. No entendía del todo lo que querían decir, pero sabía que lo que estaba por suceder sería peor de lo que jamás habría imaginado. «Mañana recibirás noticias», añadió el hombre, apagando su cigarro contra el suelo. «Y entonces entenderás que ya no hay vuelta atrás». Con esas últimas palabras, los hombres se marcharon, dejándolo atado y solo en esa fábrica oscura. Las horas pasaron lentas, llenas de silencio y angustia, hasta que finalmente alguien lo liberó al amanecer. Un hombre que nunca había visto antes lo soltó sin decir palabra, y Marcos salió tambaleándose hacia el exterior, con el cuerpo entumecido y el alma devastada. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo llevaron a ese lugar, pero lo único en lo que podía pensar era en llegar a su casa, ver a Sofía y Diego y asegurarse de que estaban bien. Su mente estaba nublada, llena de pensamientos oscuros sobre lo que podría haber sucedido mientras él estaba cautivo. ¿Los habrían lastimado? ¿Habrían entrado en su casa? Corrió por las calles vacías de la ciudad, casi sin sentir las piernas, ignorando el dolor en su cuerpo. Cuando llegó a su hogar, la casa estaba en silencio, demasiado silencio. Marcos entró apresurado, llamando a Sofía y Diego con desesperación, pero no obtuvo respuesta. El eco de su propia voz lo aterrorizaba. Todo estaba en su lugar, pero algo se sentía terriblemente mal.
Subió las escaleras hacia la habitación de Diego, temblando de miedo. Abrió la puerta lentamente y al hacerlo, encontró la cama vacía. Las sábanas estaban perfectamente dobladas, como si nadie hubiera dormido allí la noche anterior. Corrió hacia la habitación principal, donde esperaba encontrar a Sofía, pero ella tampoco estaba. La desesperación lo devoraba desde dentro. Recorrió cada rincón de la casa buscando cualquier señal de dónde podrían estar, pero no encontró nada. Finalmente, se desplomó en el suelo de la sala, con la cabeza entre las manos, sintiendo cómo el peso de todas sus decisiones caía sobre él con una fuerza abrumadora. Su familia había desaparecido. En ese momento, un sonido rompió el silencio. El teléfono de la casa comenzó a sonar. Marcos se levantó de golpe, corriendo hacia el aparato. Al descolgar, una voz que no reconoció habló con una frialdad que le heló la sangre. «Ya entiendes el precio que tienes que pagar, ¿verdad?», dijo la voz al otro lado de la línea. «Esto es solo el comienzo, Marcos. Pero si haces exactamente lo que te decimos, tal vez tengas una oportunidad de volver a verlos. Quizás». El teléfono se cortó antes de que Marcos pudiera responder. Se quedó ahí, inmóvil, con el auricular en la mano y el corazón roto en 1000 pedazos. Sabía que había perdido lo más importante en su vida. Había traicionado a su familia por dinero y ahora, cuando quería arrepentirse, era demasiado tarde. No podía imaginar un camino de vuelta. Lo único que podía hacer era seguir las órdenes que le acababan de dar, esperando con una débil esperanza que aún hubiera alguna forma de salvar lo poco que quedaba de su vida. Marcos se quedó de pie, inmóvil, con el teléfono aún en la mano, escuchando el tono de la llamada que ya había terminado. Su mente, desbordada por el miedo, el dolor y la incertidumbre, trataba de comprender lo que acababa de suceder. Su familia había desaparecido y él era el responsable. Todas las decisiones que había tomado, cada una de las mentiras, el dinero sucio que había aceptado, lo habían llevado a este momento. La culpa lo consumía, pero ahora no tenía tiempo para lamentarse. Si había alguna oportunidad de recuperar a Sofía y Diego, debía actuar de inmediato. Se lanzó sobre su teléfono móvil, esperando encontrar algún mensaje, alguna pista sobre lo que debía hacer. Revisó cada notificación, pero no había nada. Sin embargo, a los pocos minutos, recibió un mensaje de un número desconocido, una dirección en los límites de la ciudad, sin más detalles. Lo único que podía hacer era ir allí. No tenía otra opción. Subió al coche y condujo frenéticamente por las calles oscuras. A cada kilómetro los recuerdos de su familia lo atormentaban. Recordó la primera vez que había sostenido a Diego en brazos, su pequeño cuerpo envuelto en mantas, y cómo había prometido ser el mejor padre para él. Recordó las noches en las que Sofía lo miraba con amor, sin saber que él le estaba ocultando la peor de las traiciones. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿Cómo había caído tan bajo? Finalmente, llegó a la dirección indicada. Era una bodega abandonada en una zona industrial, similar a aquella en la que lo habían llevado la noche anterior. El lugar estaba desierto, y las luces parpadeantes del alumbrado público apenas iluminaban el camino. Marcos apagó el coche y bajó lentamente con el corazón en la garganta. Dio unos pasos hacia la entrada del edificio y justo cuando se disponía a empujar la puerta, el sonido de su teléfono rompió el silencio. Lo sacó de su bolsillo y vio que era una llamada del mismo número desconocido que le había enviado la dirección. Contestó con las manos temblorosas. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, tratando de sonar firme, pero con la voz quebrada por el miedo. La voz al otro lado de la línea era la misma que había escuchado antes, fría e implacable. «Estás en el lugar indicado. Entra. Tienes poco tiempo». Sin más explicación, la llamada se cortó.
Marcos tragó saliva y empujó la pesada puerta de metal. El interior estaba sumido en la penumbra y el olor a humedad y abandono llenaba el aire. Caminó lentamente por el pasillo, con la piel erizada por la tensión. De repente, un pequeño haz de luz apareció en la distancia, proveniente de una habitación al fondo del pasillo. Se dirigió hacia allí, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al llegar a la puerta entreabierta, la empujó suavemente y lo que vio lo dejó helado. En el centro de la habitación había una silla y en ella estaba atada Sofía. Su rostro, bañado en lágrimas, reflejaba tanto miedo como desconcierto. Estaba viva, pero claramente aterrorizada. No había rastro de Diego. ¡Sofía!, gritó Marcos corriendo hacia ella. Intentó desatarla con manos temblorosas, pero antes de que pudiera hacerlo, un ruido detrás de él lo hizo detenerse en seco. Se giró rápidamente y vio al hombre de la cicatriz, acompañado por 2 hombres más, ambos armados. La presencia amenazante llenó la habitación. «Es bueno verte de nuevo, Marcos», dijo el hombre de la cicatriz con una sonrisa burlona. «Te dijimos que habría consecuencias, y aquí estamos». Marcos se puso de pie, interponiéndose entre Sofía y los hombres, aunque sabía que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarlos. No podía dejar que le hicieran daño. «¿Dónde está Diego?», preguntó con la voz rota, mirando directamente al hombre que controlaba la situación. «Dime dónde está mi hijo». El hombre con la cicatriz dio unos pasos hacia él, con una mirada calculadora. «Diego está bien. Por ahora», dijo con una frialdad que hizo que el estómago de Marcos se encogiera. «Todo depende de ti, Marcos. Todo depende de si haces lo correcto». «Haré lo que sea», imploró Marcos. «Solo no les hagas daño a ellos. Yo soy el culpable. Yo hice todo esto. Por favor». La sonrisa del hombre se amplió. «Lo sé, Marcos, y ahora tienes que pagar, pero el precio no es tan sencillo como entregar dinero o hacer un último trabajo. Queremos algo más valioso». Marcos lo miró, confundido y desesperado. «¿Qué quieren?», preguntó, sin entender lo que estaba por venir. El hombre de la cicatriz hizo una señal a uno de los hombres armados, que se acercó a Sofía, sacando un cuchillo de su cinturón. Sofía gimió de terror, y Marcos se lanzó hacia ellos, pero antes de que pudiera llegar, sintió un golpe brutal en la espalda. Uno de los hombres lo había golpeado con la culata de su arma, dejándolo tumbado en el suelo, incapaz de moverse. Desde el suelo, Marcos alzó la vista hacia su esposa. Las lágrimas caían por su rostro, y ella lo miraba con una mezcla de dolor y desesperanza. Sabía que no había forma de salvarla. Todo había terminado. El hombre de la cicatriz se inclinó sobre Marcos y susurró: «El precio es que te arrepientas de lo que hiciste, Marcos, no solo hoy, sino cada día de tu vida. Queremos que sientas el peso de tus decisiones, por eso no los mataremos, aún. Pero a partir de ahora, vas a vivir con el miedo constante de perderlos. Nunca sabrás cuándo o cómo, pero algún día te lo quitaremos todo». Marcos intentó hablar, pero el dolor en su espalda y la desesperación lo ahogaban. El hombre se incorporó y, con una última sonrisa, salió de la habitación, seguido por sus hombres. Sofía seguía atada, temblando, mientras Marcos, destrozado en el suelo, no podía hacer más que llorar en silencio. Se había imaginado muchas formas en las que todo podía terminar, pero jamás había pensado que lo condenarían a vivir bajo el tormento de no saber cuándo su familia desaparecería para siempre. En el silencio, los minutos parecieron horas. Cuando Marcos logró levantarse, desató a Sofía con manos temblorosas, pero ella no lo miraba. Sus ojos, antes llenos de amor por él, ahora estaban vacíos, perdidos en el horror de lo que habían vivido. Lo que los unía parecía haber sido destruido para siempre.
Con Diego aún desaparecido, Marcos y Sofía salieron de la bodega, temerosos de lo que les aguardaba. Sabían que nunca estarían a salvo. Sabían que, en cualquier momento, esos hombres podrían volver para cumplir su promesa. La vida que alguna vez habían construido estaba rota, y lo peor de todo era que, aunque quisieran huir, no podrían escapar de la sombra de la traición de Marcos. Durante días y semanas, Marcos intentó desesperadamente encontrar a su hijo. Se movió por los rincones más oscuros de la ciudad, contactando a quienes pudieran darle pistas, pero cada búsqueda era en vano. El enemigo se había desvanecido, dejándolo a merced de su propia culpa. Vivía en constante estado de alerta, esperando que el teléfono volviera a sonar con la noticia que más temía. Pero ese día nunca llegó. A medida que el tiempo pasaba, Marcos se dio cuenta de que ese era el verdadero castigo. No lo matarían, ni a él ni a su familia, pero vivirían el resto de sus vidas con el miedo constante, con la incertidumbre de cuándo y cómo se cumpliría la amenaza. Su traición lo había condenado a una vida de sufrimiento, y aunque lo había hecho por dinero, ahora comprendía que el verdadero precio era mucho más alto de lo que jamás habría imaginado. El arrepentimiento llegó tarde, y su vida se convirtió en una prisión sin barrotes. Nunca más volvió a dormir en paz. Nunca más pudo mirar a su familia sin recordar lo que les había hecho.